Hola, 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 ¿cómo están amigos? Bienvenidos a estos Inversiones del Sur y a partir de este momento, como cada domingo, en la pantalla de Canal 7 vamos a hablar de economía, ¿eh? Hoy muy lindo programa, tenemos talleres, tenemos capacitaciones que les vamos a estar contando en minutos nada más, pero quiero comenzar el programa del día de hoy con un gran economista en jefe del CREVA, el Centro Regional de Estudios Económicos de aquí de Bahía Blanca. Estamos hablando con el señor Jerónimo Echeverri. ¿Cómo estás, Jerónimo? Bienvenido. Buen día, gracias por la invitación, Mariano. No, gracias a vos por venir a compartir, Jerónimo. Entiendo que han sacado el último informe, tiene que ver con precios, variabilidad de precios, y hay algunas cosas particulares que creo que vale la pena mencionar, que son llamativas. Hay en un periodo inflacionario donde la inflación realmente está subiendo, no bajando, vemos que hay productos que bajan. Tal vez algunos tienen que ver con la estacionalidad, esto es clásico y es lógico, pero la carne, por ejemplo, ¿por qué baja la carne? Sí, a ver, en términos generales, hacer un comentario, la inflación es un promedio de muchos precios, una canasta inmensa que nosotros medimos semana a semana. Y tenemos algunos productos que algunas semanas se comportan, digamos, a la baja, y obviamente eso no implica que todos los productos estén bajando, sino que hay algunos que bajan. Claro. En este caso puntual vos me mencionás, si no me equivoco, es por la tercera semana de abril, que es una publicación que hicimos hace poco en nuestras redes, y que veíamos el precio promedio de la carne vacuna bajando un 1,2%. ¿Tiene que ver con la entrada de Liniers, con algo particular? No, por la tiene que ver también de que que la carne subió mucho en los últimos meses, y en algunos momentos las carnicerías o los supermercados empiezan a hacer descuentos. Se ve resentida la venta y exactamente, baja. Exactamente. Pero bueno, como te mencionaba, esto es una cuestión que esconden las estadísticas, que la inflación es un promedio, hay precios que van a la baja y a la alza, y en tasas que difieren a la del promedio general. Pero bueno, eso tiene que ver con la medición de abril que hicimos. Nosotros sacamos el informe de marzo hace unas semanas, que nos arrojó que la inflación estuvo un 2,9% en marzo, que posiblemente... ¿Un poquito menos que la del INDEC? Sí, un poco menos que la del INDEC. ¿3,1? Sí, 3,4, pero era un dato esperable en cierta medida porque marzo, bueno, es una época puntual del año, empezamos un nuevo ciclo lectivo, hay aumentos vinculados a lo que tiene que ver con los colegios, servicios educativos, útiles, escolares, etcétera. Por eso el capítulo de educación nos dio arriba del 7%, fue el capítulo que mayor incremento tuvo. Y también una cuestión relacionada con incremento de tarifas de servicios públicos, que continúa su curso, digamos, este nuevo régimen de segmentación tarifaria hizo que las tarifas se incrementasen tanto en luz como en gas. De hecho, el capítulo de vivienda es el que se sitúa, digamos, en segundo lugar, nos dio un 4,5, con esos rubros siendo los que más impactaron. Y bueno, también mención especial para alimentos y bebidas, que volvió a un nivel un poquito más alto que lo que acabas de mencionar sobre los servicios, luz, gas, servicios básicos que cualquiera necesita para subsistir, digamos, es un impacto muy importante. Ha sido a partir de este gobierno, por supuesto. Creo que además la gente votó eso porque sabía que esto iba a pasar, que digamos, se ha trasladado todo al bolsillo de la gente. Tiene un impacto muy importante a la hora de generar un consumo en otras cosas. Sí, obviamente. Hay un traslado ahí de generación de recursos. Claramente la restricción presupuestaria que cada familia tiene opera en ese sentido, ¿no? Cuando uno tiene ciertos gastos fijos que no puede eludir, como justamente lo son los servicios, va a tener que inevitablemente modificar sus hábitos de consumo y bajar, digamos, los consumos de otros bienes y servicios. En este caso se trata de servicios esenciales que no podemos eludir, con lo cual obviamente que ahí vamos a ver un efecto de redistribución en el sentido de reasignar recursos. Pero bueno, como te estaba comentando, en alimentos y bebidas en este mes de marzo vimos un aumento del 3%, que básicamente es bastante superior a lo que había venido en febrero, y en ese sentido, bueno, es un dato que por ahí era uno de los que más atención nos llevaba, porque obviamente alimentos y bebidas es el capítulo de mayor envergadura del IPC y el que más nos importa, entre comillas, por decirlo de alguna manera.
Entre paréntesis, un buen dato que te puedo dar es que en abril eso no se mantuvo, digamos, la inflación de alimentos y bebidas a las primeras 3 semanas del mes está en 1,5%, un valor muchísimo más bajo y es un dato un poco más alentador. Veremos qué nos depara la última semana del mes, como para ver en qué datos cerramos lo que es ese capítulo. Y bueno, y también otro punto que no podemos, digamos, dejar de mencionar respecto del aumento de los combustibles, ¿no? Tuvimos alrededor de entre 8 y 10 aumento de combustible en el mes de marzo, creo que lo habíamos visto pocas veces, con un aumento punta a punta de 16-18% según la bandera y el combustible que estemos hablando. Como la inflación se mide en promedios, ese impacto no fue tal, dado que las mayores variaciones se dieron en la segunda quincena del mes. Con lo cual, ahí tenemos un arrastre para abril, vamos a tener un arrastre para abril que va a impactar, y por eso transporte y comunicaciones... ¿Va a impactar en el número? ¿Vamos a ver más de 3...? No en el nivel general, sino en transporte y comunicaciones puntualmente y en combustibles y lubricantes. Sí. Yo creo que el nivel general va a ser similar al de marzo, tal vez un poco menor, dado sobre todo este dato de alimentos y bebidas que te adelanto, que es casi el 40%, 35% de la canasta, con lo cual ahí te da como un adelanto un poco de cómo puede llegar a ser la tasa de inflación. Pero bueno, tendremos que ver obviamente el número final. Hemos visto algunos videos que son tragicómicos, ¿no? Del presidente, porque empieza a decir, sacamos 10 millones de personas de la pobreza, la semana siguiente 11, la semana siguiente 12, así llega hasta 14 millones de personas que este gobierno saca de la pobreza. ¿Cuál es la realidad cuando vemos en Bahía Blanca? No hay que irse a ninguna parte. La cantidad de gente que hay tratando de comer de los tachos de basura. Hace mucho tiempo que esto no se veía en Bahía Blanca. Bueno, vuelve a verse. Mucha gente, lamentablemente, no agresió, nada acá que tenga ganas de comentar, pero la verdad es esa. Muchísima gente en los contenedores y muchísima gente intentando comer directamente, comiendo. Sí, a ver, en líneas generales, si uno hace un repaso, la tasa de pobreza e indigencia ha bajado punta a punta en lo que tiene que ver con los últimos 2 años. Ahora, obviamente que uno mira la realidad... Es un juego de números y de Excel y de cuando vos ves otra realidad. Sí, a ver, ahí ¿El también hay impacto que te da la vista? También hay un... ese comentario está bastante presente desde el punto de vista, bueno... cuán reales son las estadísticas o cuán bien reflejan o no la realidad. Sí. Y como te mencionaba al inicio de la nota, o sea, como tiene que ver también con la inflación, que la inflación es un promedio y uno dice, y también depende de la canasta de cada uno. Alguno dice, bueno, a mí el changuito de supermercado no me aumenta la tasa de inflación que está reportando el INDEC, me aumenta mucho más alto, a una tasa mucho más elevada. Pero bueno, justamente tiene que ver con esto que te comentaba, ¿no? Que una cuestión de promedios, una cuestión de canastas, y en la pobreza también se mide de la misma manera, así con una canasta que obviamente puede reflejar mejor o peor la situación de cada uno, pero no deja de ser un dato objetivo de la realidad que, digo, después uno puede llegar a pensar, bueno, en mi círculo o en mi ciudad, como vos estás mencionando, veo ciertas situaciones que tal vez son... no tan positivas, pero bueno, a nivel agregado... Quiero decir, si vos recorres la ciudad y estás todo el día observando la ciudad, vas a ver un montón de situaciones. Sí, la situación económica... Todos los días. La situación económica de muchas personas en este momento no es de las mejores, eso está claro. El salario real, los últimos datos que hemos publicado... Vienen bajando vienen bajando, el poder adquisitivo, lo que yo tengo en la billetera cada vez me alcanza para menos productos, eso es una realidad. Por eso te comentaba, entre puntas el análisis da una caída de la pobreza y la indigencia. Ahora, si uno mira los últimos 6 meses, tal vez veamos datos que van en sentido contrario, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que no está haciendo el gobierno? ¿Qué le falta hacer? ¿Dónde es que tiene que trabajar y no resuelve? Porque está claro que hay algunos números, que esto lo mencionamos prácticamente en todos los programas, que van muy bien. Pero básicamente son el 10% de la economía y siempre decimos lo mismo. Energía, minería, campo, eso está muy bien, va en punta, está muy arriba, pero el resto, el 90% de la economía, realmente está a la baja. Los comercios, y no me vengan a decir que es por internet, porque en realidad vos tenés el comercio, tenés
muchas bocas de expendio. Pero la verdad es que vende cada vez menos. No importa si te manejas por internet, no importa si tenés un comercio en el centro o en el barrio, la verdad es que venden cada vez menos. Hay una situación ahí que el 90% de la economía no camina, viene bajando, viene en detrimento, los salarios, las ventas, y hay un 10% que tiene que ver con todo lo extractivo, todo lo que se va, que crece, que vuela. Hay una parte que no se está solucionando. Sí, obviamente que vos planteás un escenario complejo, obviamente. A ver, uno tiene en cierta medida que pensar que se tomaron ciertas decisiones que nos trajeron hasta donde estamos acá. Porque cuando te hablan, perdóname que te interrumpa, cuando te hablan de liberar la economía, de quitar restricciones, todo el mundo estuvo de acuerdo con eso. Pero después tenés que darte vuelta y atender la parte local, bajame los impuestos, deja que las empresas compitan. Eso iba. Entonces... Sí, todavía hay ciertas restricciones que están operando en la economía y que van a llevar un tiempo para poder liberarlas, como por ejemplo terminar de levantar la restricción al mercado de cambios para las empresas. Pero bueno, también en lo que tiene que ver con el mercado laboral, que creo que es una de las cuestiones puntuales a detenerse, creo que hay un desfasaje entre lo que es la oferta y la demanda de trabajo y en cuanto a también las habilidades y la productividad del trabajo. Entonces ahí creo que hay una deuda pendiente, pero no planteándole al gobierno como el responsable, sino poniendo el foco en la sociedad en general, que tenemos que dar un salto en ese sentido, y eso solamente lo podemos lograr con mayor y mejor educación para poder tener mayor productividad de la fuerza de trabajo, y que una vez que se genere este ecosistema que beneficia a la inversión, que el trabajador pueda también aportar su parte y mejorar la porción de la torta que se lleva. Sí. Para mejorar su situación. Y eso son políticas de mediano y largo plazo. No se logran de un día para el otro. Lugar a dudas, el capital humano que llamamos los economistas no se construye de un día para el otro. No es como algo que uno lo hace del día a la mañana. Entonces tenemos que pensar que ahí tenemos un desafío importante de mediano y largo plazo para mejorar la situación. ¿Qué posibilidades reales tiene de cambiarlo cuando en realidad para mantener el déficit fiscal cero o el equilibrio en la balanza no paga PAMI, no paga las universidades, o por lo menos atrasa todos esos pagos para que le vaya dando el numerito? Pero cuando atrasa todo eso, el sistema colapsa. Sabemos lo que está pasando con PAMI, muchos médicos realmente no te atienden. El otro día me pidieron para atender a mi hijo, que le dolía un tobillo, 250.000 pesos porque no tenían su obra social. Una locura, pero una locura. Obviamente particular, un hospital en particular, porque fui a otro y nada que ver el número, pero pasan estas cosas también, ves cosas que son descabelladas. Sí, claramente, a ver, en ese sentido tenés una contradicción como vos lo planteás, pero bueno, yo creo que también este deterioro en lo que tiene que ver sobre todo en la calidad educativa, en las habilidades, es de más de larga data que los últimos años. Sí. Es un proceso un poquito más largo y que también, como es un proceso largo, va a llevar su tiempo a recomponer y escapa un poco de la coyuntura también de estos próximos meses y de las decisiones que se puedan tomar. Creo que es algo más lo veo cada vez más difícil y más lejano, porque cuando vos tenés la clase dirigente que tenés hoy en el Congreso, un tipo que se bajan de las tablas del teatro y van a hacer leyes, digo, es difícil. Es difícil que planteen una calidad en la educación y empezar a trabajar a largo plazo para cambiar la sociedad cuando vos tenés un Congreso que es un desastre, parece. Sí, también es la representación que nosotros como ciudadanos es lo que votamos, elegimos, claro. Es nuestra representante del pueblo, con lo cual ahí no podemos eximirnos de esa responsabilidad y decir, bueno, son parte de la sociedad también que la votó. No, sin lugar a dudas, lo que veía es como que una situación muy compleja de cambiar cuando claramente la clase dirigente no está a la altura de las circunstancias para decir, no, lo que necesitamos es realmente estos van a ser los pasos que vamos a seguir, esto no va a cambiar de la noche a la mañana, tardaremos 10 años, 15, 20, pero lo vamos a lograr. No tenemos nada a la vista de eso. Sí, a ver, en ese sentido toca, hacer la parte que a nosotros nos corresponde y dejar que ellos hagan su trabajo. No podemos, sacarnos tampoco esa Para volver a la economía, ¿crees que Bahía Blanca podría, para cerrar bien en lo local,
que no escapa a lo nacional. Tenemos una parte que no está bien y otra que anda muy bien, con inversiones muy fuertes. ¿Cómo crees que se podría desarrollar el año en nuestra ciudad? Porque hay algunas cuestiones, quiero decir, desde el Estado también se está invirtiendo. Vemos aquí, por supuesto hay que reconstruir la ciudad, no es que tenían ganas de volver a hacer todo, ¿no? Pero por lo menos se puede hacer. Sí, a ver, en Bahía puntualmente hay una dinámica, como vos mencionás, que en ciertos sectores tiene un buen desarrollo y en otras partes de la economía está un poco más aletargada. Sí. Yo creo que para hacer una conclusión, digamos, no muy extensa, creo que a medida que se pueda ir estabilizando un poco la inflación y aumentando un poquito los salarios reales, que es lo que venimos hablando, que están bastante castigados los últimos meses, se puede llegar a ver una reactivación de lo que tiene que ver con el consumo y eso mejorar un poco la situación del comercio, creo que es lo que está más golpeado. La parte de la industria, como si bien conocemos, tiene realidades bastante disímiles, tenemos un polo petroquímico muy pujante y después tenemos otras actividades industriales que por ahí sufren un poco más la coyuntura, pero creo que ahí está la clave de la cuestión. Gracias por venir a compartir. Bueno, gracias a vos, Mariano. 2AV, electricidad e iluminación para la industria. Avenida Colón 601, www.2av.com.ar, ventas@2av.com.ar. 2AV. El Caucetef tenemos como propósito ser un actor relevante contra la informalidad del empleo en la Argentina. Soluciones integrales que potencian personas y organizaciones. Comunicate, elcaucete.com. ¿Tenés una idea, una queja o un reclamo de Bahía Blanca? Ahora podés comunicarte con el Consejo Deliberante para obtener una respuesta y darle curso a tu proyecto. Andá a HCD Bahía Blanca en Instagram o a cualquiera de las redes del Consejo y vas a encontrar el link. Entrá a HCD Responde y completa todos los campos. Tu mensaje llegará directo a un grupo de concejales que lo tomará para empezar a trabajar ya mismo. Participá, construyamos juntos la ciudad que queremos. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Nuevo salón para eventos en Bahía. Céntrico, 850 metros cuadrados. Capacidad, hasta 400 personas para eventos y hasta 700 para conferencias. Climatizados, cochera, baños y dependencia de usos múltiples. Colegio de Martilleros y Corredores. Teléfono 453-6378. No uses el celular mientras conducís. Elegí la vida. Un segundo de distracción puede cambiarlo todo. Es un mensaje del municipio de Bahía Blanca. En caso de incendio, llama al 911, camina en sentido contrario al viento y no te expongas al humo. Es un mensaje del municipio de Bahía Blanca. Seawhite, Sociedad Anónima. Somos una empresa local con amplia trayectoria que ofrece servicios de estibaje y descarga. Logística integral. Seawhite.com.ar. Somos un puerto efectivo, innovador y multipropósito, comprometidos con el cuidado del medio ambiente, la cultura y nuestra gente. Puerto de Bahía Blanca, conectado al mundo, unidos. Grupo Omega, desde 1998, en obras y servicios industriales. Ecuador 3570, Parque Industrial Bahía Blanca. www.grupo-omega.com.ar.